Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Mario Mejía Aguilar, soy estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. Yo les expondré el día de hoy mi proyecto de investigación, un avance de él, llamado Actitudes hacia las personas con discapacidad que presentan los estudiantes de Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit. Así que comenzamos. Definición del enfoque. Este estudio tiene un tipo de alcance cualitativo descriptivo, por lo que busca especificar, identificar y describir las propiedades, características y rasgos más importantes del fenómeno, lo cual pretende identificar las posibles actitudes que pueden llegar a presentarse en el ambiente universitario ante las personas con discapacidad, para utilizarlo como estrategia metodológica para dejar evidencias empíricas sobre la realidad de los entornos y la influencia de estas actitudes. Podemos definir que la investigación cualitativa es el estudio de la gente a partir de lo que dicen y lo que hacen, ya sea en el escenario social y cultural. El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. Dentro del marco teórico, de acuerdo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a los demás. Si tomamos en cuenta que las personas, al ser catalogadas como diferentes, pueden manifestarse diferentes actitudes que beneficien o perjudiquen a la población con alguna discapacidad. Por ejemplo, si hablamos de actitudes, entendemos que son aquellas o aquella disposición que se manifiesta de algún modo, ya sea un grupo de personas o una persona de manera individual, por lo que puede presentar como una postura que tiene una persona en base a las experiencias vividas que tiene, ¿no? En base a la teoría de Vygotsky, la teoría sociocultural, se centra no solo en cómo los adultos y los compañeros influyen en el aprendizaje individual, sino también en cómo las creencias y actitudes culturales influyen en el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Para Vygotsky, el desarrollo cognitivo se debe a las interacciones sociales de formación guiadas dentro de un desarrollo próximo, ya sea para compañeros, pares, ya que logran la co-construcción del conocimiento. En contraste con Piaget, sostenía que el desarrollo cognitivo se deriva en gran parte de las exploraciones independientes, lo cual van construyendo el conocimiento por su propia cuenta. Para Esperanza Bausela, en su investigación sobre actitudes hacia la discapacidad de algunas propiedades psicométricas en una muestra de universitarios mexicanos, llega como conclusión que son variables determinantes las actitudes para la integración de alumnos con necesidades especiales. Las actitudes son por ello consideradas el primer elemento que puede facilitar o dificultar el proceso de integración e inclusión de algunos alumnos con necesidades educativas especiales en la educación superior. Recordemos que las actitudes sociales frente a las personas con discapacidad han variado a lo largo de la historia, dependiendo de las características ya sea económicas, sociales, culturales de cada una de las épocas. Si recordamos los criterios de un sujeto discapacitado, se comprende que existe desde el exterminio, la reclusión y abandono como solución al rechazo familiar, la sobreprotección y atención parcial por falta de asistencia adecuada, o bien la piedad o beneficencia que se extiende hasta la actualidad. El desarrollo social no se refiere a habilitar a las personas con discapacidad, sino a brindarles una educación adecuada de acuerdo a las necesidades que ellos requieran, para que así pueda ser considerada como un mayor logro social, ya que como ciudadanos tenemos derecho a vivir los mismos beneficios, peligros, privilegios y libertades que gozan las demás personas. Cuando hablamos de inclusión en México, se refiere a un sistema educativo incluyente que responda, que se adapte a la diversidad inherente de todos y todas. El camino es largo y complicado dentro de lo que cabe. Existen sistemas educativos que excluye a indígenas, a comunidades marginadas,
niños, a niñas, a jóvenes con discapacidad y excluye por cuestiones de geografía, género, violencia y de orientación, así como la preferencia e identidad de género y sexual, lo cual implica reconocer al individuo independiente de su lugar de origen o estructura social o perteneciente cultural. Esto depende completamente de la educación inclusiva, el reconocimiento y el respeto mutuo entre personas, tomando en cuenta los aspectos anteriores. Esto puede llegar a implicar retos en la sociedad, ya que puede ser una demanda a toda clase de inclusión en los individuos, ya que es una actividad diaria en los diferentes contextos que se presentan. Sin embargo, en el conjunto de barreras de la naturaleza no física, las actitudes se muestran hacia las personas con discapacidad son especialmente decisivas a la hora de generar una particular percepción de vulnerabilidad social hacia aquellas personas. Pero efectivamente, puede que las actitudes no sean en sí mismo una barrera para la integración y normalización, sino que funcionan como un factor determinante más para que se consoliden los impedimentos y dificultades de accesibilidad, plena integración y funcionamiento o un funcionamiento normalizado. Tanto las actitudes como la exclusión social son constructos multidimensionales y dinámicos, por lo que su estudio debe realizarse bajo ciertos criterios como el anonimato, ya que los factores, agentes y elementos de los que dependen estos sujetos, por un lado a las contestaciones objetivas, a cuestionarios y a entrevistas, en el caso de las actitudes, y por otro a indicadores sociales estandarizados, en caso de la parte de exclusión social. Puesto que en Nayarit se presenta un índice alto de personas con discapacidad, por lo cual la población nayarita se enfrenta a las diferentes necesidades de personas con discapacidad. Estas se enfrentan a diferentes barreras y limitaciones. Es por ello que tenemos que fomentar la parte inclusiva en diferentes ambientes sociales o como en la parte educativa, ya que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, busca impulsar un esquema de financiamiento para que las autoridades educativas locales desarrollen un proyecto de inclusión y equidad que tenga como fin fortalecer las escuelas públicas, de educación básica y servicios educativos que atienden a la población escolar en contexto de vulnerabilidad y o riesgo de exclusión. El método, como ya antes mencionado, es un alcance cualitativo descriptivo, por lo que busca especificar, identificar y describir las propiedades y características más importantes del fenómeno. Para eso se va a utilizar un instrumento, un NUES, que significa Manual para la Integración de Personas con Discapacidad en las Instituciones de Educación Superior, lo cual pretende describir e identificar las posibles actitudes que pueden llegar a presentarse en el ambiente universitario ante las personas con discapacidad. Este pequeño instrumento cuenta de 37 reactivos, los cuales que tomaría alrededor de unos 15 minutos el llenado de. No pide nombre, o bueno, para la investigación no se utilizaría un nombre. Sin embargo, es importante recordar que más adelante se va a ver en la carta de consentimiento informado que toda la información que se dé de la persona o del participante de dicho instrumento va a ser utilizado con puros fines de investigación y no se va a dar sus datos personales en ningún momento. La población muestra serán los estudiantes de psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit que cursen en la terminal educativa, así como personas con discapacidad que cursen la carrera de psicología, ya que se considera un grado en el cual presentan de manera evidente las actitudes que se muestran en el antes mencionado instrumento. Para ello, o las limitantes que se utilizaron para elegir la muestra, se recomendó la parte de la terminal educativa, ya que estos tienen materias en cuanto a ambientes educativos, ética del psicólogo, ética social, educación especial, materias relacionadas al tema de la parte de inclusión, actitudes en cuanto al trato de personas con discapacidad o alguna limitación, barrera o discapacidad, como lo mencioné anteriormente. La hipótesis: se busca que los alumnos de la Universidad Autónoma de Nayarit del área de psicología logren tener actitudes positivas o favorables para que las personas con discapacidad logren desarrollar un ambiente de trabajo sano en el centro de pertenencia, en este caso en la universidad. Esto con el fin de conocer la perspectiva que tienen ellos en un ambiente educativo y cómo perciben las actitudes las personas con alguna discapacidad. Es decir, conocer de ambas partes cómo viven las actitudes que se encuentran en la universidad, que mejoren el ambiente educativo, que puedan trabajar en un ambiente completamente sano. Este es el instrumento que se mencionó.
Esa es la portada, los reactivos vienen dentro de los anexos del mismo documento. En este caso por tiempo los limitaré a nada más la portada. En el anexo lo que se está presentando es la carta de consentimiento informado, lo cual hace que usted confirme su disposición a colaborar en la parte de la investigación. Es importante que sepa que el anonimato está garantizado y que el equipo mantendrá total confidencialidad con respecto a cualquier información obtenida en este estudio, ya que el nombre no aparecerá en ninguno de los documentos ni en la base de datos que se utilizarán. Estos datos obtenidos serán utilizados exclusivamente para los fines de la presente investigación y serán analizados de manera agregada, vale decir no individualmente. Se quiere destacar obviamente la participación, que va a ser voluntaria, que en ningún momento la persona está obligada de ninguna manera a participar en este estudio y que si accede a participar puede dejar de participar en cualquier momento que se desee. En caso de que exista alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, existen mis datos por los cuales el investigador, en este caso yo, estaría completamente con la disposición de hacer o aclarar las dudas lo mejor posible, al igual que retirar su instrumento o el instrumento de llenado en el caso de que quieran dejar de participar en la investigación. Estos serían los datos de la bibliografía. Estos son las fuentes en las cuales yo saqué la mayoría de la información. Como dije, este es un avance de la investigación que se ha llevado a cabo desde enero de 2020. Cabe destacar que aún es una prueba piloto, ya que la situación de la pandemia no permite extenderse demasiado, mucho menos aplicar este tipo de entrevistas o encuestas, ya que las escuelas están inhabilitadas por el momento. Así que resaltar pues más que nada eso. De antemano se les agradece por haber escuchado este avance del proyecto, cumplir con las expectativas de la materia de documento recepcional, y así me despido. Se les agradece y nos vemos otro día.